aspectos que resultan fundamentales en la formación profesional de todo abogado. Esta explicación inicia con la siguiente premisa. En derecho no existen verdades absolutas. Piénsenlo ustedes, valiéndonos de esta diferenciación y categorización típica, muy extendida y conocida por todos nosotros de Mario Bunge, clasificación según la cual las disciplinas se dividen, entre otras tipologías, en ciencias ideales o formales y ciencias fácticas o materiales. Si nos valemos de esta clasificación, sin duda vamos a advertir que nuestra disciplina, hablando en abstracto, en términos generales, el derecho, que tiene por objeto de estudio la circunstanciación fáctica y particularmente la conducta humana, bajo ningún supuesto podría enclavar y considerarse como una disciplina o una ciencia que forme parte de las llamadas ciencias formales o ideales, que están caracterizadas principalmente por el grado de certeza y precisión. Por el contrario, nuestra disciplina está catalogada como una ciencia fáctica o material que también, y a contrario sensu, está caracterizada en cuanto a el grado de incertidumbre, de imprecisión y en cierto modo de vaguedad del propio objeto de estudio y en consecuencia de todo el conocimiento que se gesta alrededor del mismo. Es por ello que, como ustedes seguramente a estas alturas ya lo pudieron advertir, estamos hablando que ustedes son alumnos del sexto semestre, de tal manera que ya tienen un trecho considerable recorrido. A estas alturas ustedes seguramente se han dado cuenta que dentro de nuestra disciplina, en relación a un mismo tópico, en relación a un mismo punto, existe una multiplicidad de puntos de vista, lo cual, insisto, lejos de acercarnos a una certeza homogénea, a una certeza extensiva y latente en todos los ámbitos del derecho, nos sitúa en una zona de penumbra del estudio del propio derecho, pues nos hace dudar acerca de verdaderamente cuál es la definición, cuál es el alcance, cuál es el significado de determinada institución o figura jurídica. Y esto justamente obedece, insisto, a que nuestra disciplina se encuentra enclavada en lo que se conoce como una ciencia formal o material. De ahí que si nosotros en relación a un mismo tema vamos a encontrar diversidad de puntos de vista, desde ahora debemos desarrollar una capacidad de discernimiento lo suficientemente amplia y sólida para no extraviarnos en la abundante información que, insisto, vamos a encontrar a la hora de escudriñar los alcances de cualquier institución jurídica que a ustedes se les ocurra. Esto, refiero a la premisa que acabo de desglosar, sin duda nos lleva a preguntar, entonces, para el derecho, ¿qué es la verdad? O, dicho en otras palabras, ¿qué es verdad para el derecho? Y sin entrar en discusiones que nos pudiesen llevar toda la sesión, discusiones interesantísimas, que hunden sus raíces en estas discusiones filosóficas, me gustaría responder esta pregunta de qué es la verdad para el derecho, apelando a la respuesta que ha dado uno de los más grandes filósofos contemporáneos, un jurista español especializado principalmente en el tema de la argumentación jurídica. Me refiero al doctor Manuel Atienza, un personaje que les recomiendo ampliamente y principalmente pues todo el trabajo que ha generado en nuestra disciplina. Mario Bunge, Manuel Atienza decía, respondiendo a esta pregunta que acabo de formular, que la verdad en el derecho es aquello que pueda sostenerse en términos argumentativos. Dicho de otra forma, será verdad en el derecho todo aquello que sea susceptible de sostenerse en términos argumentativos. Así pues,
Si nosotros partimos del supuesto de que en derecho no hay verdad absoluta y que la verdad en el derecho es lo que se pueda soportar de manera argumentativa, no podemos sino concluir que derecho es argumentación. De aquí viene la recomendación que ustedes deban poner especial atención, y esto se los digo con conocimiento de causa, en el desarrollo de todas esas capacidades que tengan que ver con el razonamiento, con la interpretación y argumentación, que son estas dos hermanas siamesas que devienen por demás importantes, porque a partir del desarrollo de sus capacidades de razonamiento, de interpretación y de argumentación, ustedes van a poder no solo el abrevar de forma correcta pues todos los saberes jurídicos a los que se enfrenten, sino también van a poder materializar ese conocimiento pues en beneficio de la sociedad, hablando de manera muy general, pero en beneficio de los destinatarios de los servicios en los que ustedes se lleguen a desempeñar. Finalmente, la tercera cuestión es que si tomamos en consideración que una de las partes medulares de la formación de todo abogado consiste en que el mismo desarrolle su capacidad de argumentación, interpretación y sin duda de razonamiento, es como debemos de nosotros tener bien presente de que contrario a lo que tradicionalmente se dice, a lo que tradicionalmente se piensa en el sentido de que el abogado es un memorista por excelencia, en realidad un verdadero jurista es aquel que es capaz de desarrollar un criterio jurídico lo suficientemente íntegro como para resolver cualquier problemática. De tal manera que más que memorizar, hay que pensar. Esto sin duda les ayudará no solo a poder, como les decía, aprender pues, la disciplina con suficiente amplitud, no solo en lo que tiene que ver con el derecho penal, sino el derecho general, sino que también les va a permitir obviamente, convertirse en excelentes operadores jurídicos. Para decirlo de manera sintética, el derecho se gesta, se aprende, se desarrolla, se enseña y sobre todo se aplica, se ejerce pensando. Estos tres pues son los rubros que desde mi punto de vista son fundamentales a la hora de que nos encontramos de ese lado, me refiero al lado de ustedes en calidad de estudiantes, en calidad de alumnos de la licenciatura en Derecho. Hay ocasiones en las que seguramente ustedes lo han vivido, en la que se piensa, como ya les comentaba, que los abogados vamos a ser buenos en la medida en que podamos almacenar en la memoria tantas disposiciones normativas como sea posible. Labor que no solamente además absurda, en consideración, les encargo sus micrófonos, hay que tomar en consideración que nuestro sistema jurídico y muchos otros más, pero hablando en concreto de nuestro sistema jurídico, tiene que ver justo con la inflación normativa que aqueja nuestro sistema. Hoy día encontramos un sinfín de disposiciones normativas que ni siquiera los propios estudiantes y estudiosos del derecho, como nosotros, somos capaces de conocer de principio a fin. Si a eso le sumamos, que también como seguramente saben, estamos en una nueva era, producto de diversas reformas constitucionales, pero principalmente de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos, que trastocó, entre otros, diversos artículos, pero entre ellos el primero constitucional, y a resultas del cual todo lo que tiene que ver con este conjunto al final termina constituyendo, quiero decir, conjunto normativo que termina constituyendo el de constitucionalidad, para emplear un término que ha acuñado la Corte. No solamente tenemos, para conformar este bloque de constitucionalidad, que echarle un vistazo
a los artículos constitucionales, a los 136 artículos que conforman nuestra Constitución, sino que también tenemos que echarle un vistazo a los alrededor de 210 tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito y ratificado el Estado mexicano. Entonces, imagínense, si a cada tratado internacional le calculamos un predio de un articulado de 80 numerales, 80 artículos, multiplicado por 210, más los 136 artículos de la Constitución, bueno, eso constituye solamente el bloque de constitucionalidad donde se encuentra el pilar del corpus juris de los derechos humanos, y bueno, todo eso sumado a los diversos criterios interpretativos que están materializados tanto en jurisprudencia nacional como internacional. Pensemos en la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, como ustedes saben, ya es de carácter obligatorio y vinculante. De manera que uno de los grandes problemas por los que atravesamos es esa inflación normativa que hace que tengamos normas, a veces innecesarias, pero es un gran número de normas. Entonces imagínense, si nosotros partimos del supuesto de que el buen abogado es aquel que se convierte en un excelente memorista, que se sabe de memoria tantos artículos como la vida le ha permitido, pues bueno, rayaríamos en este absurdo que hay que erradicar y sustituir por esta lógica que les comparto, en el sentido de que el derecho se gesta, se aprende, se desarrolla, se enseña y se ejerce pensando.